Hola, hoy en Retrologando vamos a recordar un teatro, yo no sé si muy conocido, pero desde luego, en mi opinión, de primerísimo nivel, lleno de interés, de recuperación a la vez que de renovación, con un planteamiento ético y estético de primerísimo orden. Me refiero al teatro de Nikos Kazantzakis. Nikos Kazantzakis, pues bueno, pues un autor muy conocido en el ámbito de la narrativa, sobre todo, a partir, de forma fundamental, de la traslación al cine de sus novelas, sobre todo de dos, de La última tentación de Cristo y de Zorba el Griego. Zorba el Griego, que es una película que ya comentamos aquí en el canal, protagonizada por Anthony Quinn y por Alan Bates, que es una maravilla. Nació en 1883, falleció en 1937, y fue un hombre con una vida un tanto ajetreada. O sea, él nació en Creta, él asistió a las guerras de los griegos con los turcos, tal, pero bueno, fue un hombre muy viajero. Él se trasladó a Atenas pues, en 1902, quiere decirse que tenía pues 20 años, 19 años, y estudió Derecho en la Universidad de Atenas. Y después, en 1907, marchó a París, donde, bueno, pues donde estudió filosofía y donde descubre la obra de Nietzsche, que para él es una revelación, en tanto, que se verá después en su obra, en tanto la vuelta a la adopción de un mundo donde el ser humano es el centro del universo y donde la visión artística, estética, podríamos decir, pero aplicable a la visión universal de todo, está escindida entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Lo bello, lo armónico, frente a el caos de lo bello, a lo caótico, a lo desmadrado. Dicho así, en una simplicidad extrema, ¿no? Incluso casi simpleza. A partir de Nietzsche, pues adoptan en el resto de su vida, desde el conocimiento de Nietzsche, quiero decir, pues esa actitud vitalista, positivista que caracterizaba al gran filósofo alemán, ¿no? Como digo, fue un gran viajero. Aquí he apuntado algunos de los sitios que estuvo: Suiza, París, Berlín, Italia, Rusia, España, China, Egipto, Israel, Japón o Checoslovaquia, entre otros. En determinado momento, pues descubre el comunismo y bueno, se siente muy identificado con ellos, sobre todo a la parte de Lenin y quizá también de Trotsky en cierta manera, pero de luego no a la de Stalin. Él, aunque no llega nunca a militar en el Partido Comunista, ni fue un comunista radical, pero de luego se siente muy defraudado por la actitud de Stalin, por el planteamiento ideológico de Stalin, y bueno, se distancia un tanto del comunismo. Es anecdótico, pero simpático. Él, en 1945, creó un partido de izquierda no comunista y entró en el gobierno griego como ministro, sin cartera, y dimitió al día siguiente de ser nombrado ministro. Que esto ya te dice el talante Era un señor muy convencido de sus ideas y de sus pensamientos, como además se traduce perfectamente en su obra, y en su actitud vital pues fue así. En 1956 perdió el Nobel frente a Juan Ramón Jiménez por un voto, dicen. Bueno, yo no sé a quién se lo hubiera concedido yo, pero bueno, en cualquier caso, en 1957, él fallece en octubre de ese año, comienza un nuevo viaje hacia China y Japón, pero sufría leucemia y además se agravó una serie de cuestiones que tenía aparte. Lo trasladaron a Friburgo y allí falleció. Y fue enterrado sobre una de las murallas que rodean el Heráclion, ya que la Iglesia Ortodoxa no permitió que fuera enterrado en un cementerio, por su actitud rebelde y tal. Bien. Entre sus obras, pues destaca, bueno, aquí he apuntado una que no la tengo, que es la Odisea, una Odisea siguiendo el modelo de Homero, continuando el modelo de Homero, de 3.000, no sé cuántos, 3.400 versos, algo por el estilo, al que dedicó mucho tiempo en su vida, porque la iba rehaciendo, la ampliaba, la retocaba, y fue la obra magna de su vida. Pero después tenemos aquí una serie de novelas, que algunas ya las conocemos, otras pues son menos conocidas. Hay 3 tomos en Planeta, que son estos 3 que tengo aquí, estos 3 tomitos rojitos, que no tienen ninguna diferenciación entre sí en el exterior, se pueden barajar. Entonces la diferencia está en el contenido: tomo 1, tomo 2, tomo 3, obras selectas. Aparte, aquí tengo una edición que no está incluida en esta obra, La última tentación de Cristo,
que es una de sus novelas fundamentales. Cristo es uno de los temas recurrentes en su obra, ahora hablaremos un poco de ello, o lo podemos decir ahora, vamos. Él, ya lo he comentado, la actitud vitalista de su existencia, pero en su literatura hay una serie de elementos en torno al ser humano, es decir, desde la percepción del universo del ser humano, este cobra sentido, no el ser humano, el universo, y todo lo que rodea al ser humano. Entonces, claro, todos los personajes, deidades, personajes legendarios, personajes míticos, adquieren una importancia de primerísimo nivel, puesto que su intervención es esencial, es decisiva en la existencia por sí del ser humano. Como no puede ser de otra manera, Cristo, Jesucristo, la última tentación de Cristo que hemos visto, es una pieza esencial, sobre todo en el ámbito de Occidente, de la cultura cristiana. Pero es que aquí en el primer tomo de novelas, por ejemplo, aparte de toda Raba, tenemos Cristo nuevamente crucificado. Y después veremos otra que la anterior de las tres obras que dedica a Cristo, la primera en orden cronológico, que es la obra de teatro. Pero aquí tenemos también el pobre de Asís, más referencia a tema mítico religioso, otro santo muy conocido, Libertad o Muerte. Esto es el tomo 1. En el tomo 2, al que volveremos después, está El Jardín de las Rocas, Vidas y Hechos de Alexis Zorba el griego. Y después tenemos dos obras de teatro, Teseo y Melissa, y Del Monte del Sinaí a la Isla de Venus, porque también tiene libros de viajes. Y en el tercer y último tomo encontramos Carta al Greco, que es larguísima, Los Hermanos Enemigos, Ascesis, que es como una especie de breviario estético, ético, ascético, podríamos decir, Constantino Paleólogo, obras de teatro, Cristóbal Colón y Sodoma y Gomorra, que son obras de teatro. Pero esto ya llegaremos cuando toque. Pero ya digo, o sea, unas líneas fundamentales, pues porque hay quien ha aplicado a su teatro una terminología que yo, hombre, los especialistas claro que lo tienen claro, pero yo no soy ningún especialista en literatura griega y tengo confusas las líneas divisorias. O sea, hay quien habla de que su teatro, y me imagino que en su narrativa pasará más o menos lo mismo, hay una vertiente más humanista, después hay una vertiente neohelenística, o sea, una clasicista, perdón, he dicho humanística, clasicista, que me imagino que se refiere sobre todo a la trilogía de Prometeo, una neohelenística, donde se la Prometeo y también Odiseo y también Teseo. Me imagino que iría por ahí. Después los que hablan de el neohelenismo, es decir, la orientación y recuperación de aquel helenismo arcaico, pero a la actualidad, escrito de otra manera, con lo cual ya no sé a qué parte corresponde el otro. Y después la tercera o la segunda, según el texto que manejes de ensayo, es el bizantino, el Kazantzakis bizantino. ¿Y el bizantino qué es? El bizantino es Grecia con la influencia de la cristiandad, donde se pondría Cristo y otra serie de cosas. Hombre, yo es que no tengo muy claro, porque en definitiva son todos helenismo, son todos Grecia. Y, por ejemplo, en España, puedo decir en estudioso, esto sí que lo conozco bien, en el siglo de hubo una línea de tendencia narrativa que se denominó novela bizantina en su momento y después se rebautizó como novela griega. Entre ellos La Selva de Aventura o, sobre todo, los trabajos de Priscila y Segismunda de Cervantes. Esto es algo conocido, pero bueno, en esto no voy a entrar. En cualquier caso, a mí las obras me parecen de gran interés y antes de entrar en ellas, debo agradecer, y no me cuesta ningún trabajo hacerlo, al revés, lo agradezco de corazón, la generosidad y la ayuda de un gran profesor, de un gran helenista, Miguel Gallego Didier, de Chile. Bueno, yo empecé a leer las obras estas de los tomos rojos, estas que hemos mostrado, traducción de Miguel Gallego Didier. Bueno, y de pronto pues me interesé por este teatro y vi que faltaban obras que yo no conocía. Y escribí porque vi que estaban todas publicadas en el Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelenísticos, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile. Es decir, este Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelenísticos han ido traduciendo, entre otras cosas, todo el teatro, o la gran parte del teatro de Kazantzakis, por la figura de Miguel Castillo Didier. Yo escribí un correo electrónico a este centro, una persona, una mujer, una secretaria o quien fuera, muy amable y muy atenta, tuvo la amabilidad de trasladar mi correo al propio Castillo Didier, al profesor Castillo Didier, profesor que me escribió muy cariñoso y en sucesivos envíos me envió en edición electrónica una edición de Colón, que ya veremos una obra de teatro de Colón, con un estudio muy interesante que abarca todo el teatro de
de Kazantzakis, después una edición digital de las dos primeras obras, que además el título es Destino y Fatalidad en dos dramas juveniles de Kazantzakis, en 2011 se publicó, que trae El maestro primero, la obra 1909, y Comedia, Tragedia en un acto. Estas dos van en edición digital, que son las dos primeras que veremos, pero también me mandó que permanece inédito, la trilogía de Prometeo, traducido todo por el propio profesor Castillo Didier. Con lo cual estoy en deuda con él y desde aquí pues lo reconozco y lo agradezco, porque sin él pues no hubiera conocido estas piezas, que después hay otro tomo que veremos también, publicado por ellos, pero bastante tiempo más atrás, porque hubo una tentativa de publicar todo el teatro de Kazantzakis, pero solo salió un tomo, y después hay tomos sueltos, casi todos, en su momento diremos quién, casi todos traducidos por el propio profesor Castillo Didier. Pero vamos con las obras en sí. Empezando, hay algunas anteriores, se habla de Amanecer, hay otra sobre Heracles, no recuerdo bien, pero es el tema de Hércules, pero lo que yo he leído, lo que yo he traducido, lo que creo que es lo que más se conserva como corpus teatral de Kazantzakis, se inicia con El maestro primero o El maestro de obras. Hay los dos títulos. Esta traducción de Miguel Castillo Didier, ya digo, lo tengo en edición electrónica. Esto resulta que es sobre un puente de Arta, que es un lugar, bueno, pues una ciudad, donde tienen que construir un puente y siempre se cae. O sea, es un puente que está en un lugar, pues parece ser que, como podríamos decir, maldito, y el puente pues no resiste. Y entonces el pueblo y la gente, los curas, los nobles, tal, pues están de acuerdo en que eso no va a funcionar, que eso se va a caer. Hay el maestro este que construye el puente y dice que sí, que eso se va a mantener bien y tal. Y el noble de la ciudad, podríamos decir el señor feudal este de allí, no un señor feudal exactamente, pero vamos, algo muy parecido, ve que está hecho, pero oye también lo que dicen los demás. El maestro está convencido de que esto va a perdurar y le pide a este noble que, bueno, que le permita pues hacerse una casa en el centro del pueblo, cerca del río que el puente está, pues que pasa por encima, y que se case con su amada, que no sabemos quién es. Entonces llega una muchacha, no, que es que el puente se está derribando, que el puente va a caer, tal y cual. Y aparece una señora, una especie de pitonisa, llamada la vieja madre, que le dice que para que el puente no se caiga, se tiene que sacrificar la amante, la amada del maestro este. Pero no dice quién es, que tiene que surgir de ellos mismos. El maestro constructor, callado, como un perro, el tío no dice nada, le están acosando y lo llevan allí, a donde el puente, para que se ofrezca el sacrificio. Y resulta que su amante es la hija de ese noble que manda allí. Entonces ella es la que reconoce lo que ha pasado, y para que el puente no se venga abajo, según la maldición esa que tienen, pues se va y se mete en los cimientos, ella por su propia cuenta, por voluntad propia. Esto del tema del sacrificio, incluso del río, lo volveremos a reencontrar, incluso a modo de cierre de la dramaturgia, reaparecerá con destacada relevancia en la última obra, que es Buda. Pero bueno, esto ya llegaremos. En este mismo tomo de Destino y Fatalidad en dos dramas juveniles de Kazantzakis está Comedia, Tragedia en un acto. Esta es una traducción de Roberto Quiroz Pizarro. Mismo tomo, primera Miguel Castillo Didier, en esta Roberto Quiroz Pizarro. Esta comedia es una obra que es una rara avis dentro de la producción de Kazantzakis, en tanto junta esta obra en 1909, no lo he dicho, igual que El maestro de obra, las dos están fechadas en 1909, y esta es una especie de indagación metafísica que en cierta manera en 1909 preconiza lo que será Esperando a Godot, porque resulta que están en una habitación, en un ámbito cerrado, están un asceta, un señor, un idealista, un pensador, un contemplativo, y otro que es muy de acción, muy pasional y que todo es físico, tal y cual. Y están esperando que venga un hombre, alguien que no sabe quién es. Ellos van hablando pues de la existencia tal, porque el propio Kazantzakis manifestó en una ocasión que esta obra representaba un poco el interior del cerebro humano, o sea, el pensamiento. La parte más espiritual, la parte más física, más activa. Entonces empiezan a llegar una niña pequeña, una zeta devota, muy fanática, una adúltera, un joven que es muy temeroso de la muerte, un trabajador lisiado, el tonto del Nuevo Testamento, que aparece en el Nuevo Testamento, las referencias bíblicas son constantes en muchas de estas obras, la madre de la niña vestida de negro, una vieja, un joven muy orgulloso, muy pretencioso y muy calladito, y una monja. Entonces
de pronto el espiritualista, este tan contemplativo, no, es que va a venir quien esperamos a medianoche. Pasan las horas, allí no aparece quien tiene que aparecer, para nada. Claro, el Esperanto Godot está claro, ¿no? Entonces, el AZ, pues al sentirse frustrado por la ausencia que era tan anunciada, la presencia que no ha aparecido, maldice a Dios, tal y cual. Entonces hay una especie de juego con unas velas que supone cuando se apaga la última, los personajes han expirado todos, han muerto. Es una obra curiosa y es una obra que, hombre, por supuesto, conceptualmente es muy avanzada a su tiempo, pero estéticamente quizás tiene algunos momentos más flojillos, tiene lagunillas, pero es una obra muy interesante de conocer. La siguiente obra, 1915, está incluida en este tomo de teatro, Nikos Kazantzakis Teatro, publicado precisamente, como decíamos antes, por entonces llamado 1978. Universidad de Chile, sede Santiago Oriente, Facultad de Filosofía y Letras, publicaciones del Centro de Estudios Bizantinos y Neohelénicos, 1978. La primera obra de este libro es Odiseo. Odiseo es Ulises, como todos sabemos, otra de las obsesiones recurrentes de Kazantzakis, junto con Cristo. Aquí, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos la escena final de la Odisea. Él regresa a Ítaca, hecho un viejecito, no lo reconocen, están los pretendientes de Penélope allí diciendo, y cuando fallan en la prueba del arco, él se despoja de los harapos, coge su arco y ya, bueno, pues es lo que sabemos. Esto, bueno, se ha querido ver influencias de otros autores y sobre todo en posteriores, pero es que, por ejemplo, estoy pensando en la Tejedora de Sueños de Bueno Vallejo. Ha habido bastantes versiones de Ulises, y en el teatro español en particular, Carmen Recino tiene uno, Bueno Vallejo ya lo hemos dicho, La Tejedora de Sueños, Antonio Gala, en fin. Pero que... y hay más. Pero que bueno, es que yo no sé hasta qué punto estas obras de teatro han sido conocidas de Kazantzakis para poder influir en nadie, ¿no? Porque claro, y además un hombre que lo ha conocido también cuando él ha hecho su propia versión de la Odisea, como hemos dicho, su continuación de la Odisea. Bien, la siguiente obra, también en este tomo, Niceforo Focas, o Focas, porque es que Niceforo es que según las traducciones que maneja, pero esto, según lo ve en la información, y aquí pone Niceforo Focas. Esto, vamos a ver, esto es el siglo X en Constantinopla, sede del centro del mundo bizantino, y el emperador Nicéforo Focas, pues es el que está mandando, es el emperador, y es un personaje muy odiado. Es un personaje que todos los que le rodean pretenden su mal. Ha mantenido guerras con unos y con otros, con lo cual pues se ha hecho impopular. Por otra parte, su mujer tenía un amante que era el opositor de Nicéforo de Focas, que ha sido encarcelado por este. Con lo cual la emperatriz también quiere hacerle la puñeta para quitarlo de medio y estar con el que ella quiere, de verdad. De pronto, este Nicéforo Focas pues medita en su vida anterior y se arrepiente de los desmanes, de los delitos, de los abusos, de los excesos, y vuelve al ascetismo. Y en un momento determinado de generosidad, libera a aquellos que se habían revuelto contra él, los alcaldes que había por allí, que habían instigado a la gente en su contra, incluido el opositor mayor, que es el amante de su mujer. Entonces hay una especie de monje que le dice que si tiene un acceso de pasión sexual será su final, y la mujer lo pretende que lo tenga, y él está a punto, incluso tiene ataques de ira, porque cuando libera al amante de la emperatriz y lo ve, enseguida arranca en ira contra él también, pero al final consigue más o menos reconducir la cosa y volver por los cauces de esto del ascetismo que estamos hablando, hasta que tiene una visión en la que él habla con Cristo, él conversa con Cristo. Y Cristo aparece como muy debilitado, enfermo, tal, y él se pone muy arrogante hasta que Cristo se revela y lo trata con cierta violencia incluso. Entonces él vuelve al palacio pensando en acostarse con la mujer. Y escucha que ésta está reunida con el eunuco, con el jefe de los eunucos allí que tenían, y le pide que le lea la historia de Judith, y Holofernes, para ella hacer lo mismo. Pero en eso llega el propio Focas y lo escucha. Y ya sabe lo que están pensando hacer con él. La mujer que se lo lleva al catre y cuando menos se lo espere... Entonces él dice que se va a recluir a un monasterio, que renuncia a todo, pero bueno, hay unas conversaciones, hay una diatriba, él maldice a Dios y en contra de lo que se esperaba, entra en la cámara nupcial, sabiendo que le espera allí la emperatriz con la espadita de turno para
para Angelitos al cielo. Y así sucede. De suerte que al final, pues, aparece asesinado allí. Bien. La siguiente obra es Cristo, que es la que aludí antes, 1928, que sería la primera en orden cronológico de las tres que dedica a esta figura, siempre con un respeto, porque no es un autor irreverente, Kazantzakis, pero sí con una desmitificación, un carácter desmitificador y humanizante, porque a él le interesa el Cristo personal, el Cristo ser humano, no el divino. Y en esta obra es un tanto curiosa. Es que pasa una cosa, con esta edición, igual que pasa con esta de teatro que hemos mostrado antes, pues te encuentras con que no aparecen al principio, como suele suceder, la nómina de personajes. Entonces a mí me cuesta trabajo, porque los tengo que apuntar en un papel, decir los distintos personajes después de irme leyéndolo por la obra, claro. Pero es porque parece que esto está hecho para leer, no para ser interpretado, estas ediciones. Pero bueno, este Cristo, que no lo he dicho, traducción y prólogo de Miguel Castillo Didier, como pone aquí en la portada. Bien, vamos con el tema. Aquí hay una especie de ceremonia donde Cristo hace 3 días que lo han crucificado, que está muerto, allí en el sepulcro. Entonces han reunido una serie de hombres, a ciertas mujeres las han dejado fuera, a los viejos, a los niños, a los que todavía no comprenden el catecismo, tal. Y a estos que quedan en la iglesia lo que le hacen es la comunión, le dan la comunión. Esto pues provoca una serie de visiones. Ven que en el sepulcro pues no va nadie, no hay nadie que vaya allí a llorar ni a lamentarse, que María Magdalena está esperando la resurrección con vehemencia incluso, porque se han reunido en una casa los discípulos y algunos entonces, por ejemplo, aparecen, a ver, Pedro, Jaime, Tomás y Felipe, como agobiados, como temerosos porque están dudando de la fe y viendo lo que sucede a continuación. Está María Magdalena, que ya hemos dicho lo que hacía. Llega también Mateo, aparece la Virgen y Juan el Evangelista. Y bueno, deciden ir a esa tumba, a ese sepulcro, a llorar. En eso, pues María anuncia que se ha producido la resurrección y Cristo se le aparece a cada uno anunciándole su destino. Bueno, y termina la ceremonia aquella que asistimos al principio, donde el que la oficia le pide a los que la han compartido que guarden secreto y tal. O sea, va mezclando, pues material de la tradición, dándole la vuelta y haciéndolo de otra manera. Y en Cristo, hombre, a mí no es la obra que más me ha gustado, desde luego, pero entiendo la intención y la voluntad de hacer algo distinto, y ya digo, no irrespetuoso, pero sí transgresor, sí subversivo respecto a la idea tradicional de la religión, ¿no? De la Iglesia, en este caso en particular. La siguiente obra, Melisa, 1937, que la tenemos aquí, en este tomo 2. Novelas, teatro, viajes. Melisa es el cuarto texto que se incluye, con traducción de María Ángeles Bosch Carbonell. Muy bien. Aquí sí que puede ser que vengan los personajes, vamos a ver. Sí, aquí sí viene la nómina de personajes, un dramatis personae, cosa que nos va a ayudar bastante. Aquí hay un tal Kipselos. Vamos a ver, aquí los personajes son Periandro, es que aquí hay un papelito que no para de molestar, y lo había puesto por lo mismo, pero bueno. Periandro, tirano de Corinto, uno de los 7 sabios de Grecia. Y después están sus hijos, el hijo mayor, Licofrón, Kipselos, hijo menor, y después está Procles, que es el tirano de Epidauro, y padre de Melisa. Es que ahora veremos todo este lío porque hablo de esta gente. Alca, la novia, bueno, de esta no tiene mucha importancia, la nodriza, el Aedo, Andrócles, tal. Bueno, vamos. Entonces, el pequeño Kipselos lleva al mayor, a Licofrón, a ver el cadáver de su madre, que es Melisa, la Melisa del título. Licofrón, pues no ve nada, pero el propio Kipselos sí tiene una visión de ella, que le lleva a un ataque, porque es un muchacho que, bueno, que está un poco, que parece que está un poco lunático, ¿no? Un poco que desvaría. Y entonces, bueno, le produce un ataque de rabia. Es que es un poco lío porque Corinto, Epidauro y tal, pues las dos ciudades. Porque resulta que el padre de Melisa, la muerta, Procles, es el tirano de Epidauro, de otra ciudad, de otro sitio. Y le dice a Licofrón, al hijo mayor de Periandro, que el propio Periandro ha sido el que ha matado a su mujer, a la madre de sus hijos, de Periandro y de Kipselos. Y le entrega un cuchillo de oro para que se lo cargue. No, para que se lo cargue no, porque ese cuchillo de oro es el que sirvió para ejecutar a Melisa.
Vuelve el Licofrón a su casa y se encuentra con su padre. Discuten y le enseña y le entrega el cuchillo aquel de oro, como diciendo que reconoce lo que ha pasado. Entonces Periandro se da cuenta de que al ver el cuchillo, que ha sido Procles, el tirano de Epidauro, el que le ha dicho, o sea, su suegro, el padre de la muerta, de Melisa, el que lo ha denunciado. Entonces decide hacerlo quemar vivo. También eran de armas tomar los colegas, pero bueno. Dicho esto, convoca a los nobles de allí, a los ancianos, a los sabios, para hacer una especie de fiestas dionisíacas, tal, y nombra a su hijo Licofrón el mayor como pues su sucesor, como regente del reino. Pero el Licofrón, su hijo, dice que no, rechaza, tira el cetro, dice que no le interesa, y le pide a su padre que lo mate. El padre así, pues te vas de aquí, y prohíbe que todo el mundo hable con él, que nadie se dirija a él, que lo traten como un paria. Y pues va el pobre Licofrón dando por la ciudad como un mendigo, dando vueltas por allí sin que nadie le haga caso. Se encuentra con su hermano por la ciudad y le dice que ha tenido un sueño con su madre. Que le ha dicho que le diga unas cosas, es que son historias complejas, pero hay que entender porque todo es el ritual y todo es el ambiente de esa época, en este caso, del bizantinismo, del Imperio Bizantino, ¿verdad? Pues cuando va sucediendo esto. Es que tengo que ir mirando los personajes porque si no es que no recuerdo bien. Y que le digan al Periandro, al tirano, una frase, que ella tiene frío. Entonces, Licofrón le dice a su hermano que lo haga, pero disfrazado de la muerta, como si fuera el fantasma de la muerta. Y el hermano pequeño, allá que se va, disfrazado de la muerta. Se lo dice al padre, hace como si fuera la misión, y el padre lo que hace con el cuchillo de oro que él se carga a su propio hijo. Sin saber que él sabe que es alguien disfrazado, pero no sabe que es él. Cuando todo se desvela, el propio Periandro pues pierde la cabeza. Y hay una escena muy dionisíaca en este sentido, porque él exige una especie de sacrificio de las mujeres de la ciudad como elemento nocivo. Entonces reaparece el hijo mayor, hay un enfrentamiento. El padre dice, no, ya no haré más. El hijo no lo hace caso, entonces se enfrentan y el padre vuelve a matar con el cuchillo de oro a su hijo mayor también. Entonces lo que hace es que decide que quemen había dado la orden a los guardias que quemaran el palacio y él se queda dentro para quemarse vivo. Una cosa muy divertida, que allí ardiendo, el tío allí pues con todo rodeado de muertos. Pero bueno, este es un tipo de teatro que es una recuperación de la tragedia, ¿verdad? De la tragedia clásica, en el sentido más colmo de la expresión. Y entonces pues son cosas que contadas así parecen disparates, pero que leídas son maravillosas, son estupendas, porque es que además tiene mucho estéticamente funciona muy bien. Y ve el hado fatídico, cómo funciona, ver los héroes trágicos, cómo se van enfrentando con el sino y cómo va resultando con la intervención de estos elementos, no en todas, pero religiosos, pseudo de creencias que van pues interviniendo de alguna forma. El siciliano Juliano el Apóstata, que también está en este tomo de teatro que ya hemos visto, que no trae nómina de personaje, es una obra de 1939 que trata de las últimas horas de Juliano el Apóstata, que fue pues un emperador bizantino en el año 316 después de Cristo. En la época final de su vida, la última hora, en su expedición contra los persas, en ese año que acabo de decir. Tenemos por un lado los persas rodeando el ejército, pues la confrontación directa, pero dentro del ámbito los cristianos también quieren acabar con él, porque es un apóstata, porque no tiene la complicidad, no tiene el apoyo de la ciudadanía ya entonces ya muy volcada hacia el cristianismo. Entonces hay toda una conspiración para acabar con él, que está encabezada por una serie de personas que son las que le son más afines al propio Juliano. Aquí he apuntado, porque tampoco viene la nómina de personajes aquí, el obispo, extutor de Julián, un enemigo ya declarado contra él, la mujer del propio Juliano, que es la reina Helena, Marina, que es una jovencita que comparte lecho con el propio Juliano, pero nada de sexo, o sea, no es un amante, es una compañera pues que le alegra tenerla allí, que le gusta verla y tal y que cual. Una compañía bella. Y después hay porque es que él es muy ascético y muy así. Después hay un tal Esteban. Bueno. Entonces le encargan a la chica joven esta que se llama Marina que seduzca al emperador, pero ella, lo que ellos no saben es que se ha enamorado de él. Entonces no quiere. Entonces lo va posponiendo, lo va dejando pasar. Y aquí hay una cosa que me parece clave, que lo he apuntado aquí también, que es que el propio Juliano tiene
un conflicto interno que se debate entre la mente, la idea cristiana del cristianismo y el espíritu griego antiguo, clásico. Un conflicto ético entre unas y otras. Porque aunque él está abominando de los elementos cristianos, los iconos los destruye, hace burla y mofa de todo el cristianismo, en su fuero interno él piensa que ahí hay algo de verdad. Que puede, pues, puede y debe convivir con lo otro porque es esencial e imprescindible para el desarrollo del ser humano. De hecho, llega a tener una visión de Cristo y, bueno, a partir de entonces se comporta, pues, con mayor magnanimidad con sus enemigos y tal, ¿verdad? Y Marina le informa de esa conspiración que hay. Entonces él decide tomar carta en el asunto por la violencia. Para empezar, coge a la emperatriz, su mujer, que estaba metida en la conspiración, y la obliga a tener sexo con ella. Y después se la apuesta en un juego de azar con intención de perder como pierde, para que la humillen y para que hagan con ella lo que quieran. Entonces ella se suicida y tal y cual. Después hay los generales que le están diciendo al emperador, al Juliano, que huyan, que aprovechen, que cojan los barcos y se marchen, porque los persas están ganando terreno y los van a aniquilar. Y él lo que decide es que destruyan los barcos y que a plantar cara, que de marcharse aquí no, que le metan fuego a los barcos y que no, aquí no se marcha nadie. Y termina el obispo aquel que comenté que era tan enemigo de él, convence a Marina de que lo mate, de que mate al emperador porque está perdiendo la cabeza, lo que ha hecho con su mujer, lo que ha hecho con las tropas y tal. Y toda la muchacha lo que decide es envenenarlo con una copa de vino, pero que no solo se la tome él, sino que van a compartirla. Ella también se la va a ver junto a él, le pone el veneno, él bebe un traguito, el otro traguito y angelito al cielo. Y llegamos a lo que en mi opinión es el centro del teatro de Kazantzakis, que es la trilogía de Prometeo. Aquí el material que manejo es también edición digital, traducido por el profesor Gallego Didier, y son las tres, o sea, claro, aquí tenemos un punto de partida que es evidente, que es Esquilo. Prometeo encadenado, pues bueno, la única que se conserva de la trilogía de Esquilia de Prometeo. Y entonces, aquí encontramos por un lado esa reconversión al clasicismo griego, esa renovación del clasicismo griego a través del respeto y de la perpetuación de sí mismo, de ese mismo clasicismo. Y esto lo encontramos aquí de forma magnífica, o sea, ejemplificado, porque es maravilloso. O sea, aquí encontramos, bueno, la trilogía de Prometeo no necesita ser un distinguido conocedor de mitología griega para saber en qué consiste. O sea, Prometeo ayuda a Zeus de forma decisiva en su guerra contra los titanes, pero Zeus decide, pues, no mantener sus promesas y acaba con la humanidad. Prometeo se enfrenta con él, le muestra unos muñecos de arcilla, de hombre y mujer, como si fueran la humanidad. Zeus los destruye, y no solo eso, sino que Zeus le roba el fuego para que los humanos disfruten de él. El fuego con todas las características que ello implica, porque no es solo el fuego, el calor y el arma tal, sino que es también la iluminación, la inteligencia, el conocimiento, en la metáfora clara del fuego. También aquí aparece Pandora, sembrando la discordia entre Prometeo y Epimeteo, los dos hermanos, que bueno, que los dos enamorados de ella. Ella quiere a Prometeo, pero Prometeo le sugiere que se vaya con su hermano, que es menos provocador, menos arriesgado. Y bueno, los mosqueos de Zeus y tal y cual. Esa obra es de 1944, las dos siguientes de 1945, empezando por Prometeo encadenado, donde aquí tenemos a un Prometeo, ya han pasado bastante tiempo desde la primera obra, pues que sigue enseñando a los hombres, pero se da cuenta de que ya está próximo a la muerte. Epimeteo traiciona a su hermano y aparecen ¿quiénes son? La ira y la violencia, que son los dos verdugos de Zeus, y cogen a Prometeo y lo clavan, lo encadenan allí en el Cáucaso, con el castigo consabido del águila que viene, le come el páncreas y el hígado todos los días y se le regenera y tal, y está allí, pues sufriendo el castigo de Zeus, por haber sido más proclive a ayudar a los humanos enfrentándose a costa de los dioses, o de Zeus en particular. Aparece Pandora, que le sugiere interceder ante Zeus en favor de Prometeo, pero no, déjalo. Entonces aparece Atenea, que le dice ser hija del propio Prometeo, no de Zeus, y le propone
abandonar el monte e irse al monte del Olimpo directamente, donde Prometeo será bien acogido, porque Zeus, a pesar de estas represalias que sabemos, todavía ama a su hijo predilecto, al que consideró su hijo predilecto en un momento, y que fue, como hemos dicho, decisivo en su batalla contra los titanes. Él tampoco está muy de acuerdo con esto. Hay una especie de visiones sobre la destrucción de la humanidad, el fin del ser humano y tal, y los dioses tienen un poder superior a ellos mismos, que les supera, que bueno, que está ahí gravitando, y al que ellos tienen también que obedecer, que tienen que remitirse porque no tienen más remedio. Bueno, y llegamos a Prometeo desencadenado o Prometeo liberado, porque también depende, es Prometeo liberado como viene aquí, donde Prometeo pues sigue allí en el Cáucaso, allí enganchado, y vienen las Oceánidas, que ya la hemos visto en Prometeo encadenado, que vienen allí a hacerle compañía, a hablarle, a darle conversación y a sugerirle pues posibilidades de futuro y tal. Él dice que él espera la llegada de un hijo suyo, de uno de sus hijos que ha ido dejando por aquí y por allí, porque era así, que es el que le va a salvar, y no solo le va a salvar, sino que va a redimirlo de todas las cuestiones estas. Van viniendo unos y otros, aquí me he apuntado, pues mira, porque claro, porque es que es muy importante, él le han puesto una corona de espinas, y esta corona de espinas empieza a florecer, y esto es un signo mágico que provoca el pánico entre las deidades, porque esto es algo que no es natural, es algo que anuncia pues un prodigio, es la representación de un prodigio. Entonces aparecen unos titanes ofreciéndole de parte de Zeus, ofreciéndole la concordia a Prometeo, pero él dice que no, que él salvará a Ulises, que él está allí porque quiere, y que él se encargará de que todo salga bien, y de que Ulises no se preocupe, que él ya le ayudará. Es que son unas conversaciones, yo entiendo, que un poco extrañas, pero es que estamos hablando de un ámbito del clasicismo arcaico más tradicional de la Grecia, pues eso, pues de Esquilo, de Sófocles, de Eurípides, de esta gente. Entonces, en la traslación mental y estética que hace Kazantzakis es magnífica. Lo que pasa es que con Tassi es un auténtico pestiño, y yo soy el primero en reconocerlo, pero es que no sé otra forma de hacerlo, de decir cuatro cosas de estas obras. Aparece otro personaje que trae a Baco, que es un dios nuevo, Baco, bueno, no Dioniso, sino Baco, con este nombre. Y aparece una figura con una sombra como de un león tal y cual, que asusta a todo el mundo, y que resulta ser Heracles, Hércules, que es ese hijo redentor al que estaba esperando Prometeo. Con una flecha se carga al ave rapaz aquel que le comía el hígado a Prometeo, y lo libera. Y aquí llega la parte más curiosa del asunto, porque Atenea vuelve a rogarle a Prometeo y a Heracles que se vayan al monte Olimpo. ¿Y qué hace? Porque Heracles no es un dios ni un titán como es Prometeo, es un héroe. Entonces, Prometeo, en vez de irse, lo que hace es que se va pegando cada vez más a Heracles, se va pegando hasta que se mete dentro de él. Se incorpora a Heracles. Con lo cual, la presencia del titán queda con la humanidad para luchar en favor de ella, en contra de esas deidades vetustas y anquilosadas y caprichosas a las que se quiere enfrentar. O sea que es una cosa, hay que pensarlo, Pero claro, estamos hablando en un contexto de prodigios que no se dejan llevar por la razón, ni muchísimo menos, y bueno, pues pasan cosas como esta. La siguiente obra, Capodistria, de 1944, la que cierra este tomo, con la consiguiente introducción, porque cada obra, esto no lo he comentado, pero es muy interesante, porque cada obra, cada pieza de las cuatro, trae una introducción, no acerca al contexto en que se produce cada obra, nos da un cierto aspecto de conocimiento, y viene ya la traducción del profesor Castillo de Díaz. Esta obra está basada en un personaje, esta no es una obra de tema clásico ni legendario, sino una obra de historia reciente, y que el propio Kazantzakis pues debió conocer de primera mano. Porque este señor Ioannis Capodistrias, que es el protagonista de la obra, es el que libera, o sea, aquí estamos en el conflicto griegos-turcos, en el momento último, cuando se liberan de la opresión de los turcos. Entonces, este Capodistria ha sido el primer líder moderno de la Grecia que conocemos, ya sin la influencia de Turquía. Entonces resulta que hay un personaje, este Capodistrias, que yo no sé por qué está en singular en un sitio, o sea, bueno, había un personaje llamado Petrovej
Mauro Michalis, al que tiene encarcelado, que era un líder de un clan de allí. Bueno, entonces, él, este Mauro Michalis, conspira contra él. Y a él le llegan informaciones, a Capodistria, le llegan informaciones de esta historia que hay, de esta trama, de esta intriga que se está montando, pero él en principio no hace demasiado caso. Piensan que pueden ser los familiares de este que tiene encarcelado, pero él lo que piensa es que, y le ruega a Dios, que le dé tiempo a cumplir con ciertas cuestiones que él quiere implantar en el pueblo para mejoría de todos. Entonces él piensa en la concordia, porque claro, todavía Grecia está muy dividida entre los pro-turcos, los pro-griegos, los que no saben qué, los clanes independientes. Entonces lo que busca es la reconciliación, es la unión. Entonces para ello, a pesar de los consejos que le dan unos y otros, decide pues romper con la rencilla, o sea, ya se ha acabado la guerra, los turcos ya están fuera, y libera a los presos. Insisto, contra los consejos que le dan. Y aparece una gente, entre ellos una chica que es muda. Él va a la iglesia y que le avisan de que los familiares de aquel tipo que ha escarcelado se lo quieren cargar. Él no le hace ni caso, venga, la quita en medio, y cuando está llegando a la iglesia aparecen dos hermanos, Mauro Michalis, que es el mismo aquel, y lo matan con un tiro y dos cuchillazos, dos puñaladas. Entonces el personaje de Capodistria queda ya agonizante y dice una última palabra: unidad. Como vemos, el alma de la juerga. Esto era una alegría constante, estas obras, pero bueno. Bien, la siguiente, que está en el tomo 3 de estos tomos de Planeta, es, vamos a ver, Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, que es la última obra que viene en este tomo. Sodoma y Gomorra es una obra de ambiente bíblico, como otras tantas que ya hemos visto, que tienen algunas pinceladas más o menos, más bien del Nuevo Testamento, pero también algunas del Antiguo, que será presente en algún otro momento. Esto es cuando Dios le dice a Abraham que va a aniquilar a Sodoma y Gomorra. Abraham le convence de que libere a Lot, que Lot es un buen hombre, un hombre decente. Y Dios le dice, bueno, vale, pero Lot se resiste, no quiere marcharse de allí, no quiere dejar a su familia. Y bueno, por lo que va transcurriendo, hay una serie de vicisitudes, de sexo, de vino, porque claro, Lot era muy virtuoso y no podía tener contacto así, pues lujurioso, ni perder los papeles bebiendo y tal, pero lo hace. Aparece una especie de ángel con los pelos de fuego. Pero al final Abraham consigue y va a buscar a Lot. Y Lot le dice que no, que él se queda en la ciudad. Que ese caso que se lleva a su familia, a la familia del propio Lot, que él se queda allí pues con sus congéneres porque además ha incumplido la ley divina y por tanto tiene que apechugar con el castigo. En fin, eran una gente muy... Se queda allí, ardiendo, con el ángel aquel que lo quema todo. Volvemos al tomo 2 para encontrarnos con Teseo, que es la obra tercera de este volumen y que es la última que nos interesa en lo que se refiere a el teatro de Kazantzakis. Bien, aquí asistimos al encuentro entre Teseo y Ariadna y Minos, por otro lado. O sea, Teseo va... Bueno, pues recuerda todas las heroicidades que ha ido cometiendo, cómo se ha ido librando de intrigas que han interpuesto contra él, tal y cual, y va a enfrentarse con el Minotauro en el laberinto. Ariadna lo ama, quiere que él la corresponda, él es bastante reacio, y se entera de que Minos va a seducirlo al propio Teseo. Entonces llega este Minos, que se presupone, se deja entrever, que es un símbolo de la destrucción, de algo que llevará al desastre absoluto. Pero con Teseo se porta muy bien y le da consejos, le recomienda cosas y bueno, está muy bien allí. Teseo entra en el laberinto y entonces hay una serie de señales y tal, que parece que ha ganado, y Ariadna se siente dolida y celosa en el exterior y pide al padre que mate a Teseo. Al tirano de allí, al jefe de allí, al emperador o que el cargo que fuera, que ahora mismo no lo recuerdo, y de pronto Minos no se opone a eso. Se cae el frontal del laberinto y aparece junto a la figura del Minotauro, que es el título original en griego, Kouros, porque Teseo Kouros.
ambos títulos. Couro es la personificación del Minotauro que había allí. Y ha sido así para que adquiera la figura de un redentor. Va a ser un redentor. Y Teseo entonces se va con él, con el Minotauro, y deja a los demás allí, que bueno, que unos se mueren, porque Minos pues se muere, Minos muere, después de despedirse de Ariana, y bueno, queda como siempre, pues todos muy contentos, ¿no? Aquí no se quedaba contento ni el otro. Continuamos con el tomo 3, una vez más, y volveremos a él, con Constantino Paleólogo, traducción y notas de Miguel Castillo Didier. Aquí encontramos a un Constantino, pues un emperador que ha pactado con los francos en perjuicio de los cristianos. Entonces hay un cura, un sacerdote, que estoy buscando qué cargo tiene, pero no lo encuentro, un abad, que anuncia que todas las desgracias y toda la guerra y todo esto que está sucediendo son culpa de este Constantino por unirse a los francos y fastidiar al cristianismo. Entre este abad y el propio Constantino hay una relación de disputa permanente, no se pueden ver, pero Constantino pretende una cierta armonía, pretende que haya una pacificación y llevarse bien con el otro. Le hace ofrendas de paz al abad, el cual rechaza absolutamente de plano todas y cada una de las veces. Él dice que él tiene razón y que tiene que mantenerse y que no puede ser de otra manera. Él no perdona a los papistas, tal. A todo esto, dentro de las ciudades, el pueblo se está rebelando y está quitándole las casas y las cosas y matándolo a los nobles, el pueblo. Está rebelándose. El propio Constantino está intentando pacificar el asunto, y para redondear todo el asunto, por si acaso faltaba alguien, hay un sultán con el que está en guerra que está proponiendo que si se marchan y dejan de guerrear tal, será misericordia y liberará a todos. Algo que sabemos que es una mentira, que este sultán lo que quiere, porque además el visir del sultán le avisa a Constantino de que eso no es verdad, de que lo que está pretendiendo es matarlo a todos, engañarlo, que quiten a una gente, haya menos problemas y así. Pero Constantino y el abad, en sus discusiones tal, hablan de una posible aparición de una visión de la Virgen, que no sucede en principio, pero llegan a un cierto entente, un entente cordial, ¿verdad? Porque el abad acusa de traición a Constantino y este no se opone, y le ofrece el cetro y tal, y el otro se viste rey. Ah, bueno, pues venga, ya que me ofrecen su misión, venga, te permito tal. ¿Y qué ocurre? Ocurre que se va a la batalla con el sultán aquel, y cuando están allí en una iglesia tal hablando, pues de pronto se sabe que a Constantino lo han matado en la batalla, y aquella visión de la Virgen que no había sucedido aparece con la Virgen llevándose el cadáver a los cielos. Ahí es nada y cómo te queda. Pues esto es Constantino Paleólogo. Después tenemos, para concluir este tomo ya también tercero otra vez, la manzana de, este es Cristóbal Colón, la manzana de oro es Cristóbal Colón. Porque aquí, también traducción de Miguel Castillo Didier, es la última que contiene este tomo y la penúltima hora de la que vamos a hablar. Este ya excesivamente largo vídeo. Aquí hay un individuo que propone a un abad en España, en la iglesia de no sé qué, que vayan a por oro a una tierra que parece ser que hay unos mapas que dicen que hay un lugar donde hay muchísimo oro y claro, lo que los mueve es la codicia. Entonces aparece un extranjero, Colón, evidentemente, que es el poseedor de estos mapas, pero el Alonso, que es el que conspiraba para ir a... Bueno, conspiraba no, el que planificaba ir a buscar estas tierras a por el oro, con el único y exclusivo objetivo crematístico, pues nada más que está queriendo que el Colón, que el extranjero le quitaran los mapas. Entonces lo provoca, lo desafía y lo desafía a un duelo. Entonces lo que hace Colón es destruir los mapas, donde hablan de cómo llegar a ese sitio. Y que si quieren llegar a ese lado tendrán que ir con él. Entonces este Alonso, con el cura aquel que habían hablado, Colón le identifica que él ha tenido una visión donde todas las maldades que han sucedido es porque Dios ha designado que sean ellos los que descubran América. Este cura es reacio, pero bueno, aún así le hace de padrino, de presentador con la reina Isabel la Católica en Granada, van a Granada, tal, la que le da las dotaciones, los barcos y una cruz de oro suya para que la lleve para evangelizar allí, porque el nombre de Dios aquí entonces es muy importante. Y ahora que se van, entonces en el barco pues van pasando rebeliones, enfermedades, hasta que llegan al Nuevo Mundo, que es el final de la obra. Entonces la manzana de oro es porque los títulos que ya digo que son dos, la manzana de oro Colón, es lo que habían traído de aquellas tierras
como demostración de que el oro allí pues abundaba tanto y sobraba por todos lados. Y vamos con la última obra ya de todas, que es Buda, que esta también, traducción Miguel Castillo Didier, también, si bien trae una introducción de Peter Bien, pero la traducción es de Castillo Didier, que esta es su última obra, de 1956. ¿Y qué nos encontramos en Buda? Vamos a ver, aquí estamos en China, pues como podemos suponer, en una ciudad que está cerca de un río llamado Yangtze. Es que el río es muy importante y, de alguna manera, como dije, conecta con la primera obra del maestro primero. Bien, hay un poeta que habla de la creación, un mago que le sigue, tal, y aparece Chang, anciano, el señor Chang, su hijo, el general Chang, Mei Ling, la hija del señor Chang, y Lilian, la mujer del joven Chang. Después un servidor y otra serie de gente. Bien, pero estos, unas cinco prostitutas, pero estos son los que vertebran la acción de forma principal. Resulta que llegan noticias de que Chang, el joven, el general, el hijo del anciano Chang, estaba en una guerra y ha sufrido una derrota y vuelve a esta ciudad, donde vive su hermana Mei Ling. Y resulta que en el pueblo los tradicionalistas no soportan a ninguno de los dos hermanos Chang, porque en la tradición china tan secular y tan cerrada han introducido innovaciones procedentes de la civilización católica, cristiana. Y esto les repatea. Y estos son los que hacen que el Chang viejo, que es el padre, que es el que manda allí, pues un poco no haga caso de sus hijos. Entonces hay una visión de Buda que le explica lo que pasa cuando llega el general Chang. Y le dice al padre que eso es un desastre, que esto no puede seguir así, que le ceda el poder. Y el viejo Chang no acepta. Y resulta que este río, Yangtze, que hemos dicho, que rodea, que pasa por allí por el sitio, empieza a subir de nivel, se va desbordando y va inundando los pueblos de alrededor. Y temen, en esta ciudad, pues que se lo lleve todo por delante. Entonces, el general Chang y su hermana, Mei Ling, proponen hacer presas, hacer represas, hacer refuerzos, poner cosas para evitar que el agua se lo lleve todo por delante. Pero el pueblo entiende que esa subida, ese desbordamiento del río es precisamente un castigo por distanciarse de sus ancestrales creencias. Y entonces no van a enfrentarse a eso precisamente con medios que proceden de la línea innovadora de lo que se está imponiendo. Y bueno, pues deciden no hacerlo. Hay una especie de sacerdotes de por allí que convencen al Chang el viejo, al supremo, al señor que manda allí, a que acceda a hacer el sacrificio ritual que calme las aguas a los dioses, que es que matar a su hijo. Y el hombre lo hace. Chang el viejo mata al general Chang, a su hijo, le clava un cuchillo para que todo aquello pare. Y no para, como es natural. Entonces él se da cuenta de que a lo mejor se ha equivocado, el viejo, coge a su nieto, hace que se vaya de allí, que se libre de todo este problema, y la mujer de Chang se suicida, del general, del muerto, o sea, es que es un poco complejo, porque Chang el viejo es el supremo, el general es su hijo, al que ha sido ejecutado por su padre, y la mujer de este hijo se suicida, y el hijo de ambos, el que el viejo ha mandado fuera de allí. Entonces resulta que, como el río sigue subiendo, como el desastre sigue viniendo, el pueblo exige que también se carguen a Mei Ling, a la muchacha, a la hija del supremo. Este dice que no, que está viendo que no tiene sentido, pero le puede servir de distracción porque su nieto todavía no ha conseguido escapar. Entonces accede y sacrifican también a su hija Mei Ling. El río sigue incesante su subida. Deciden ahora, cuando ya es tarde, intentar poner represas de aquella, y pues cuando ya la debacle es inminente, esa especie de sacerdote convoca una especie de visión donde aparece Buda y les anuncia que esto va a ser un cataclismo, que va a acabar con todo, que el río se lo va a llevar todo por delante y no va a quedar nada. Y llegan a la conclusión de que el propio Buda era la representación del río ese. Yo, la verdad es que unas obras tan simbólicas, tan llenas de lecturas. Es que esto está cuando Prometeo se mete dentro de Heracles, cuando las discusiones dialécticas que mantienen Teseo y Minos y Ariadna y tal, es que me parecen cosas demasiado profundas, demasiado, no sé cómo decirlo, demasiado densas para hacerlo en unas obras de teatro. Quizá por eso este teatro, que es muy interesante, como dije al principio,
no ha tenido más difusión, porque realmente, quitando las dos primeras, para montarlo en escena esto es complicado. De ahí también la explicación quizás de que no vengan nóminas de dramatis personae en las primeras páginas de las obras, porque realmente son muy extensas y después a lo mejor tampoco ayudarían en nada. En otras sí están, pero bueno. Estas son las peripecias más o menos de lo que es este teatro, un teatro complejo, un teatro rico, un teatro muy bien escrito, muy literario, muy poético, y que de luego revela otra faceta de ese grandísimo autor que conocimos con Zorba el griego, con La última tentación de Cristo, etcétera. Y bueno, no podemos continuar porque este ya es un vídeo de los más larguitos y bueno, pues yo creo que ya está material de sobra. Espero que con todo y con eso, a pesar de lo prolijo, es que de verdad que no he sido capaz de sintetizarlo más, pero con todo espero que te haya parecido de interés, que te haya sentido llamado a conocer la obra. Volver a reiterar mi agradecimiento al profesor Castillo Didier y al Centro de Estudios Helénicos, Neohelenísticos y Bizantinos de la Universidad de Chile, que me proporcionó estos materiales que ya hemos comentado. Y nada más, espero eso que te digo, si te interesan este tipo de obras de ambiente legendario, incluso no tanto, porque ya hemos visto que hay algunas que son más actuales, pero sigue siempre teniendo esta pátina de algo arcaico, ¿verdad? Un cierto arcaicismo, a pesar de que el tema no siempre sea así. En fin, si el vídeo te ha parecido bien, te agradeceremos que le dejes al me gusta. Si conoces lo que vamos haciendo en el canal y te parece bien, pues te agradeceríamos también que te suscribieras. Así como si alguien de tu entorno piensas que también le puede interesar, te agradeceremos que le hables de Retrologando, por si también se quiere suscribir. Y por nuestra parte nada más, disculpas por lo prolongado de la exposición de hoy. Y nada, pues nos vemos en otro vídeo. Un saludo.